pidiendo nada malo, solo queríamos un poco de agua. No vendían cerveza, no vendían vino, no vendían nada que tenga alcohol. Antes de la frontera. Sí. ¿Y mañana frontera? Y parece que sí. A reorganizar de nuevo. Porque sinceramente no tenemos ni idea si nos van a dejar pasar con tanto gasoil. Ah, bueno. Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo amaneciste hoy? La verdad que bien, muy bien. Bueno, muy bien. Tuvimos un poco de música hasta las 4 o 5 de la mañana. Estábamos en una estación de servicio camino a Bolivia y al lado había una gomería y había un poco de ruido toda la noche, así que... Estuvo dura la noche. En un momento de la noche nos despertamos con ruidos en el techo, no sabíamos qué estaba pasando, creemos que fue un gato o algo así. Así que no sé si dormimos muy bien. No importa, pero es aventura y pero bueno, estuvimos bien. Acá estamos en una estación de servicio y ahora voy a ver si los muchachos nos convidan un poco de agua. Ya estamos casi con la reserva. Estamos transitando la ruta transchaqueña que nos lleva para la frontera con Bolivia. Faltan unos 500 kilómetros todavía, es un camino largo, no hay nada. Esta estación de servicio la encontramos y hacía 200 kilómetros que no veíamos nada. De repente salimos de la ciudad de Asunción y dijimos, ¿por qué no? Ya empezar a emprender la ruta rumbo hacia Bolivia y conocer esta parte de Paraguay que está bastante desolada, bastante silvestre. No está muy desarrollado este sector de Paraguay, así que vamos a ver qué nos espera en el Chaco paraguayo. Allá vamos. Seguimos meditando si vamos a ir a pedir agua o no. Son copados. No siempre es fácil pedir agua. Dicen que no es fácil conseguir agua en el Chaco paraguayo, así que quizás sería una buena opción. ¿Qué hacemos? Carguemos. Vamos a preguntar. Vámonos. Suerte, amor. Gracias. Voy. Dale. No estamos pidiendo nada malo, solo queremos un poco de agua. Pasa que como leí por todos lados que dicen que no es fácil conseguir agua en esta zona, como que me da cosa ir a pedirla. Les cuento, mientras Juan va a preguntar si nos convidan un poco de agua, que Paraguay se divide como en dos grandes sectores. ¡Sí! ¡Tenemos agua! Bueno, mientras yo les estaba contando. Paraguay se divide en dos grandes sectores, fundamentalmente por el río Paraguay, que lo divide como a la mitad, y la parte oriental, que es como la parte de abajo, es la más desarrollada, es la más húmeda, y en la parte occidental, que es como si fuese la parte de arriba, todo mucho más chato. Hicimos casi 200 kilómetros y fue chato. Pura palmera y... La verdad que la ruta impecable, pero no hay nada de nada más que palmeras y llanura. Bueno, esto lo hacemos una vez por semana o cada 5 días. Intentamos que el agua dure lo máximo posible para no tener que estar pidiendo ni cargando, pero bueno, por suerte fue fácil. ¿Te dijo si era potable? No me dijo si era potable, pero bueno. Nos habíamos olvidado esa ventana abierta. Casi siempre doy un recorrido al motorhome para ver si está todo ok por fuera, porque uno después se toma de costumbre de todos los días estar viajando y no da una vuelta por el motorhome a ver si está todo bien, está todo en condiciones, si las luces andan o no. Y el clásico de cargar agua es fijarse cómo están los tanques. Como el público se renueva, les cuento. Este es el tanque de aguas negras, que las lucecitas no siempre funcionan bien porque el sensor del tanque de las aguas negras puede que esté sucio. Este es el sensor de las aguas grises, que es toda el agua que va del baño, o sea, de cuando nos bañamos, y de la bacha. Está bastante cargadito. Este tanque carga... ¿Cuánto carga el tanque de aguas grises? 150. Cerrame después la ventana de adelante. Sí, este ya habría que desagotarlo para no cargar con tanto peso. Y este es el tanque de aguas limpias que, como ya les contamos, carga 200 litros y nosotros lo llevamos por la mitad para no llevar tanto peso y no gastar tanto gasto. Voy a cerrar la ventanita. Viendo a ver cuánto
Listo. Gracias. Ya que acabamos de pagar el peaje, les muestro a los curiosos de cómo es la plata en otros países. Tienen billetes de 2.000, 5.000, que parecen como de plástico estos dos. Y el de mayor denominación es el de 100.000. Esta es la ruta nueva, pareciera, la Transchaqueña Nueva, y ahí paralelo corre una ruta también de doble carril, mucho más angosta, que pareciera ser la antigua, y esta está en perfecto estado. Esperemos que siga así por el resto de los kilómetros que nos quedan. El otro día pregunté qué se llevarían si se fueran de viaje fuera de Argentina y una chica me respondió 9 de oro. Y en Paraguay hay 9 de oro. Acá están 7.200. Estoy viendo mucho producto argentino. Mira las óperas, 6.200 guaraníes. Yo no es chiste que le pongo miel a todo. Y miren qué tierna que es esta miel, con forma de osito. Yo quiero esta. Amor, ¿podemos llevar esta miel con forma de osito? Dale, me gusta. Cómo no. Mi lugar más preferido de todos, los pepinillos. Ah, tenés un montón de pepinillos acá. Hay un montón. Mira, están las nucetes. Estas son argentinas también. Sí. Hay mucho producto argentino, veo, en Paraguay. Miren cómo venden la mandioca. La venden congelada y pelada. La mandioca se consume muchísimo. La hacen frita, la hacen en puré. ¡Ay, qué lindo está dentro de la heladera! Estas son las raíces que le ponen al tereré o al mate, amor, mirá. Acá están al natural, no están secas. Esto no lo había visto nunca. Miren, crema de leche en sachet. Enorme. Y manteca en bolsita. Encontré lo que estaba buscando. Bueno, no encontré puntualmente el que quería, pero vamos a llevar dulce de leche clásico. Me tenté y voy a llevar al final el dulce de leche de Paraguay a ver qué onda. 45.000 guaraníes. Bueno, volvimos del súper. Todo esto que compramos, algunos panificados, lácteos, bueno, fruta, verdura y algunas cosas, muy pocas cosas de limpieza, gastamos 410.000 guaraníes. Una particularidad de este súper, no vendían alcohol, no vendían cerveza, no vendían vino, no vendían nada que tenga alcohol. Es una... estamos en un pueblo que hay muchas comunidades menonitas, así que debe tener que ver con algo de eso. ¿Qué te pareció el súper, amor? De todo tenía, la verdad. Había más productos acá que en Argentina. ¿Y conseguiste todo lo que buscabas? Todo menos una cervecita. Con esta tarde hermosa y de calor. Tenían solamente cerveza sin alcohol. Esa no la viste. Ah, no, no la vi.
Finalmente llegamos a la ciudad de Filadelfia. Es un pueblo menonita en el medio de la nada. De hecho, estuvimos investigando cómo fue que llegaron acá. Muy lindo el pueblo. La verdad que es como estar en Europa, en el medio de Paraguay. Es un país dentro de otro país. Y este esto lugar contrasta totalmente. tremendo. Es como si fuese un pueblo utópico. Todo funciona perfecto, todo está prolijo. Tienen una cooperativa que funciona para organizar absolutamente todo lo que está en el pueblo. Pero bueno, ¿ahora dónde estamos, mi amor? Bueno, ahora estamos en la estación de servicio de bandera de Paraguay, que es Copetrol, que nos vamos a preparar para el cruce a Bolivia. Están escaseando las estaciones de servicio y acá tenemos para cargar gas, que si bien estamos cargados lo vamos a recargar porque en Bolivia tienen otro pico, y vamos a cargar algunos bidones extra que trajimos. Espero que nos dejen pasar. Bueno, primer paso, cargar gas. ¿Cómo está? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va? Entré por el Chaco, sí. Estuvimos por Asunción, por Villarrica, conocimos bastante de Paraguay, la verdad. Y ahora estamos casi saliendo ya, estamos yendo para Bolivia. Porque en Bolivia se complica con el combustible. Igual así todo no me va a alcanzar para cruzarlo todo, pero iré mezclando, pidiendo. Este tanque que tenemos es uno de 40 litros. Acá tenemos otro más de 20 y tenemos otro que ya está cargado, que tiene 20 litros. Todos juntarían 80 para nuestra travesía de 3.200 kilómetros. No sé cómo vamos a hacer, pero... Son entre 3.200 y 3.800, dependiendo a dónde nos metamos. Así que no va a alcanzar el gasoil que estamos llevando. Vamos a ver qué aventura nos espera después para poder cargar gasoil en Bolivia. Necesitaría cargar la garrafa esta de la casa. Ah, ya. ¿No te le pones a tu agua? César nos está mostrando que hacen... ¿Qué es esto? Helado, parece. Es un hielo con yuyo. Menta, capi... ¿Cómo se pronuncia? Capi. Capi Sí. y catuaba. Sí. Hielo con hierbas. ¿Sabe que no probamos tereré todavía? ¿En serio? Sí probamos las hierbas que le ponen, pero con nuestro mate. Caliente, no frío. Ya probó uno, ahorita te voy a mostrar. ¿Serio? Ahí está, Gabriel, venimos. Mostrarle a la señorita el tereré con remedio y ya se le probó un mate. No, ya, nosotros el otro. No probé tereré todavía. ¿En serio? Ahora vamos a probar. Acá los muchachos me van a dar de probar tereré. Tereré paraguayo. A ver. Es como nuestro mate, pero frío. Solo frío, no ni eso. Da refrescante. No, nuestro mate te da calor, no te refresca. Muy rico. Gracias. Bueno, mientras Juan trabaja, yo me refresco. Todo eso es el gas. Son casi 6.000 litros, nos dijo, y no habíamos cargado nunca de esta forma la garrafa. No, wow. Perfecto. Perfecto. Mientras Juan va a saludar ahí al señor que nos estuvo ayudando, les cuento. Esta comunidad menonita llegó en el año 1930 a esta zona de Paraguay. Y ayer me puse a investigar cómo era que habían caído en esta zona tan remota. El chico de la casa de turismo me comentó que fueron como desplazados, no solo por las guerras, sino porque a las comunidades no se les permitía comprar más tierras y poder expandirse. Entonces toda su juventud no tenía dónde
dónde asentarse y vinieron acá a Paraguay porque era el único país que no les exigía hacer la milicia. Una de sus premisas es esa, no militarizar sus comunidades, así que por eso cayeron en esta zona tan remota de Paraguay. ¿Cómo salió todo, amor? Muy bien. ¿Gasoil listo? Listo, gas, ya estamos. ¿Listo? Estamos para arrancar. La verdad, mucho calor hacia afuera. Tenemos 300 y pico de kilómetros por delante. Es tarde, vamos a dormir. Antes de la frontera. Sí. ¿Y mañana frontera? Y parece que sí. Bueno, nos vemos en las rutas. Este es el colegio de Filadelfia. Contaba el encargado de este lugar el otro día cuando llegamos que hay más de 300 alumnos y 100 de ellos viven directamente ahí adentro de lunes a viernes y bueno, los fines de semana se van con sus familias a los pueblos que están por acá cerca. Pero es súper interesante que la cooperativa incluso tenga su propio colegio a nivel europeo. Estábamos en la duda de si cargar más gasoil o no, porque sinceramente no tenemos ni idea si nos van a dejar pasar con tanto gasoil y si no nos dejan pasar con tanto gasoil tampoco tenemos idea qué vamos a hacer con tanto gasoil acá arriba. Nos tendríamos que, no sé, ¿qué haríamos con tanto gasoil? Volveríamos a hacer otra ruta por Paraguay para gastarlo todo, pero no sería la idea claramente. Así que nos vamos a arriesgar. Ya sabremos ustedes y nosotros si podemos pasar con tanto gasoil a Bolivia o no. Estamos a unos 228 kilómetros de la frontera y haciendo las cuentas de la cantidad de kilómetros que queremos hacer dentro de Bolivia y estar tranquilos, 80 litros que tenemos no nos alcanzarían para nada. Estábamos pensando también en ir cargando de a poco en las estaciones de servicio que nos vendan e ir mezclando el que tenemos con el que nos venderían. Pero bueno, vamos a arriesgarnos. Vamos a comprar 2 bidones más de 20 y ver qué pasa. De verdad que esto da mucho nervio. Nervio, incertidumbre, es rarísimo. No saber si vamos a conseguir gasoil después o no. Pero bueno, es parte de la aventura. Vamos a ver si consigue Juan 2 bidones o no. Tenemos la ferretería de este lado, donde podemos comprar 2 bidones más. Y de este lado tenemos la otra estación de servicio de bandera de acá de Paraguay, así que yo creo que vamos a aprovechar. Ah, bueno. No conseguiste bidones, me parece. Entrega gasoil. Dale, amor, ¿y los bidones?
qué bidón dice que no tenía, pero que tenía una cervecita para ofrecerme. Me estás jodiendo. Yo acá, toda preocupada por los 2 bidones, contándole a la gente que no sabemos qué vamos a hacer con tanto gasoil, si no nos dejan pasar a Bolivia. Nos dicen que va a hacer mucho calor arriba, que hay que ir bien hidratado. Y acá, Petropar, ¿no venderán bidones? ¿Cómo no van a tener bidones en la ferretería? Bueno, vamos a ver al lado si venden entonces. Ahora vamos a ver. Ah, igual hiciste buenas compras, eran necesarias las birritas Sí. para el calor. Acá preocupándome y preocupando a la gente. Suerte, mi amor. ¿Qué le estará diciendo? Ay, crucen los dedos, gente. Suerte, suerte. Ahí le está preguntando si saben si habrá problema para pasarlo. A ver si nos pueden tirar algo de información. Es lo poco que yo voy a escuchar desde acá. ¿Cuántos bidones va a cargar este hombre? Ay, Dios. ¿Dónde metemos todo eso? Bueno, parece que habemos bidones. Los está limpiando, sacudiendo. No sabemos qué están haciendo. Pero parece que son 3 bidones de 20. ¿Dónde los metemos? Eso es la pregunta del millón. A reorganizar de nuevo. Esto es a todo o nada, gente. Ya tenemos, entraron 3 jugando al Tetris. Y vamos a ver si hay otro más. Llevamos otro más. Lo que sí no sé dónde vamos a meter todo esto. Acá está el de 20, el de 20. Y acá entran 4 de 25. Habemos cuarto bidón. Dios, crucen los dedos que nos dejen pasar con todo esto acá. Bueno, esto va a ser realmente toda una convivencia. El kayak que va en la baulera chiquitita que está atrás va a ir abajo de la mesa del living. Y acá están los otros 2 bidones. Y recién acabo de romper el cosito del baño, el cosito de la basura del baño. Pero bueno, después lo arreglo. Bueno, lo que vamos a necesitar es suerte. Ya tenemos, ahora sí tenemos garrafa, gasoil. No tenemos gasoil para completar todo lo que pensamos hacer en Bolivia, pero tenemos unos cuantos litros más. La idea es ir mezclando entre este gasoil que vamos a ir poniendo y lo que vayamos consiguiendo en Bolivia. Esa es un poco la idea. ¿Cuántos litros tenemos? 180 litros más, aparte son de los 80 litros del vehículo. Nos faltan como 2 tanques completos más para hacer los 3.200 kilómetros aproximadamente que vamos a hacer. En promedio estamos gastando entre 12 y 13 litros los 100. Vamos a necesitar un poco más de lo que tenemos, pero bueno. Ahora lo que vamos a necesitar es suerte para pasar todo esto por la Claro. aduana. Sí. No sé cómo vamos a hacer. Porque Es a todo o nada. si nos dicen que no, volvemos para atrás. Tenemos 180 litros de gasoil para gastar por Paraguay. No, vamos con todo que indica que Vamos vamos confiados, a pasar. vamos confiados. Recién le pregunté otra vez al chico de la estación de servicio a ver si él sabía y me dijo que los turistas suelen cargar gasoil y demás. Vamos a tener esa incertidumbre todos hasta mañana. Bueno, ustedes hasta dentro de un ratito, nosotros hasta mañana. Porque hoy no creo que lleguemos. Estamos a 220 kilómetros de la frontera.
Y dando un pequeño cierre de Paraguay, la verdad que Paraguay nos ha tratado de maravilla. Qué país, la verdad un país muy seguro, su gente muy amable, las rutas impecables. La verdad que, bueno, si uno se desvía un poco y quiere ir a un pueblito, o bueno, nosotros que nos gusta un poco divertirnos y meternos siempre en algunos lugares donde es todo terreno, bueno, se puede encontrar. Pero si uno se maneja por las rutas principales, la verdad que el asfalto es impecable. Muy pocos peajes, la verdad que la hemos pasado muy lindo. No tuvimos controles, la verdad que Asunción increíble, sobrepasó lo que esperábamos. Y bueno, ahora transitando los últimos 200 kilómetros, nos vamos de la mejor manera. Un besito dando 18, vamos a explorar nuestras aventuras, nadie va a parar. Tributo a la vida, camino sin fin, risas y paisajes, todo por vivir. Cumbres y desiertos, ríos sin razón, todo lo que vemos es nuestra canción. Cada paso cuenta.